¿Qué pasa cuando muere una bruja? Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de los oscuros comportamientos de quienes pensamos son buenas personas, incapaces de lastimar a alguien. Y es que a veces los acontecimientos que suceden son difíciles de comprender y con base en nuestras creencias actuamos de manera equivocada. Y bien, la historia que les voy a compartir sucedió hace muchos años, cuando aún la tierra era pura, libre de desarrollo urbano y la tecnología. Se decía desde ese entonces que existía la magia en algunas personas quienes nacían con dones o poderes sobrenaturales. Eso a la gente le causaba un profundo terror, y aunque había personas con esas características siendo buenas, incapaces de hacerle daño a alguien, eso, la mayoría de la gente no lo comprendía y juzgaba por igual. En una comunidad habitada por cerca de 1000 habitantes, nació una pequeña llamada Gretel, hija de campesinos, y fue criada entre la precariedad de la pobreza. Conforme pasaban los años, Simona, la madre de la niña, se iba dando cuenta de lo especial que era su hija. Y es que la pequeña podía curar a los animales heridos y las enfermedades de sus padres, cosa que era extraordinario en ella. Entonces, los padres de la pequeña, asustados por los dones de su hija, decidieron callar para protegerla, pues si alguien se enteraba la acusaría de ser una bruja y eso podía ser fatal para la niña. Simona prohibió a Gretel usar sus habilidades mágicas. Ya no iba a poder seguir ayudando a los animales heridos o, en su caso, a sus propios padres. «Es lo mejor, algún día lo entenderás», dijo su madre mientras la arropaba antes de dormir. Pasaron los años en aquella comunidad y la niña creció hasta convertirse en una hermosa señorita. Desde que su madre habló con ella, jamás volvió a usar sus poderes sobrenaturales y con el paso del tiempo se fue olvidando de ellos. Actuaba como una muchacha normal, pero ella era muy diferente al resto por ser de cabello blanco como los albinos, con un mechón de color negro y piel güera. Sus mejillas rosadas y sus labios rojos eran lo más atractivo para la hermosa joven, quien al cumplir los 19 años ya era cortejada por la mayoría de los caballeros, quienes la veían pasar con su padre cuando visitaba el centro de su aldea. Seferino, el padre de Gretel, un hombre de 45 años, con un rostro cansado por el peso del trabajo duro, estaba orgulloso de su adorada hija, quien era la misma luz de sus ojos. En ese tiempo, las personas creían en la existencia de las brujas rondando por su comunidad. El Padre Celestino ordenó mantener la guardia, porque varias mujeres habían dado a luz, y eso era un imán para esos seres que buscan beber de la sangre pura de un recién nacido. Para la Iglesia, la brujería era un gran pecado y debía hacerse pagar con todo el peso de la ley. Pues ya se había sabido de varias mujeres que resultaban ser unas brujas y por ende lastimaban a personas inocentes como los niños. Sin embargo, también había aquellas que eran buenas y solo trataban de ayudar por medio de la medicina herbolaria, pero nadie se tenía que enterar. Gretel en ese entonces era una muchacha educada, querida por muchas personas de su pequeña aldea. Todas las mañanas acompañaba a su padre al pueblo para intercambiar sus productos del campo por pan y azúcar, entre otras cosas básicas para su hogar. Ella adoraba mucho a su papá y también tenía una melodiosa voz, la cual se hacía resonar en la cabeza de las personas que la llegaban a escuchar. Y bueno, la muchacha, conforme pasó el tiempo, se fue convirtiendo en una señorita demasiado hermosa. Despertaba las miradas de todo joven de la aldea, pero ella aún no lograba conocer a esa persona especial para su corazón. Un día inesperado, llegó a la aldea un forastero,
joven, guapo y de alta estatura. El muchacho había llegado de repente sin mencionar su origen, y eso despertaba la curiosidad de algunas personas del pueblo. De inmediato, levantó suspiros entre las jóvenes solteras, quienes le coqueteaban para que éste se fijara en ellas. Pero el forastero no tenía la intención de socializar con ninguna chica, se veía poco empático. Hasta que un día, inesperadamente, conoció a Gretel cuando caminaba ayudando a su padre. «Hola, ¿les puedo ayudar?», dijo el joven a don Ceferino, quien cargaba en sus hombros una carga de leña. «Muchas gracias, joven. No lo había mirado por aquí. ¿Usted de dónde es?» Bueno, acabo de llegar a este hermoso lugar, pero nunca pensé encontrar cosas demasiado bellas». La muchacha no pudo dejar de observar al forastero. Algo tenía ese hombre, porque logró captar en su totalidad la atención de la joven. «¿Qué tal? Mucho gusto, señorita», dijo él, extendiendo su mano hacia la muchacha, y cuando ambos rozaron las yemas de sus dedos, una conexión surgió entre los dos. La hermosa muchacha había quedado grabada en las pupilas del forastero, de nombre Iván. «Me llamo Iván. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre, bella dama?» «Gretel», dijo ella con apenas un hilo de voz. La muchacha estaba sudando de los nervios porque algo le había pasado a su corazón. Era una sensación la cual no podía comprender. Nunca le había sucedido antes con ninguna persona, porque ese forastero había despertado en ella ese sentimiento llamado amor. Después de despedirse, tenía una dulce sensación. Al forastero le pasaba lo mismo. Deseaba con todas sus fuerzas volverse a encontrar con esa muchacha, y por ese motivo ya no se fue de aquel pueblo. Sin embargo, nadie sabía el origen del muchacho, ni mucho menos por qué se había aparecido así tan de repente en esa aldea. Eso era un total misterio. Con el paso de los días, la muchacha no podía olvidar al forastero. Este se le aparecía en sus sueños. Se veía junto a él con un vestido blanco y ella llevaba una corona de flores, como cuando se celebra una de esas bodas religiosas. Pero después, algo pasaba, que su vestido se manchaba de sangre y todo mundo desaparecía. Gretel se levantaba asustada de la cama. No comprendía el significado de esos sueños. Pero justo al quinto día volvió a encontrarse con ese joven en el arroyo cuando iba a llenar su cántaro de agua. El forastero estaba allí, sentado sobre una de esas enormes piedras. Tenía la mente divagando en lado, cuando de repente la muchacha lo interrumpió con su presencia. «Hola, qué gusto verte», exclamó Iván. El chico era algo extraño, porque parecía traer algo escondido dentro, porque inclusive sus ojos mostraban un brillo, algo especial. Ambos se quedaron mirando por unos segundos. Permanecieron en ese lugar charlando, aunque el forastero era de pocas palabras. Gretel, con su dulzura, había logrado que el muchacho se sintiera cómodo, en confianza y sobre todo muy feliz. A partir de ese momento, todo cambió para la joven. En su mente se encontraba siempre la imagen de Iván, y por las noches tenía esos sueños tan recurrentes, las cuales no la dejaban dormir. Se sentía rara soñar con el muchacho, y es que de alguna manera sentía que ella estaba cometiendo un pecado. Con el paso del tiempo, los dos jóvenes se fueron acercando cada vez más y más, a tal grado de que ambos comenzaron a enamorarse el uno al otro. Era un bonito amor para los dos, sentían el mismo sentimiento. La muchacha sentía una inmensa felicidad, pero su padre
Por alguna razón no estaba de acuerdo con esa relación. Este se oponía al romance de los muchachos, no aceptaba de ninguna manera el amor que ambos se tenían. En cambio, su madre era un poco más comprensiva. Debes entender que por algo tu padre se opone a tu romance. Él te ama demasiado, solo desea tu bien y sobre todo lo mejor para ti. Debes tratar de comprender y obedecerlo en todo. Es tu deber llevar a cabo uno de los mandamientos de la Santa Iglesia. Don Ceferino tenía muy en claro los principios morales de los habitantes de la comunidad. Ellos imponían reglas sagradas y castigos severos a la desobediencia, pues había rumores de personas que practicaban actos de brujería. Por esa misma razón, la joven estuvo ocultando aquellos poderes que poseía. Era demasiado peligroso darlos a conocer a las demás personas. Corría el riesgo de ser juzgada como una bruja adorando al mismísimo diablo. Tiempo después, los muchachos ya no podían dejar de verse. Aquel lugar del arroyo era su lugar para los encuentros de ambos. Permanecían quietos, mirando cómo desembocaba el agua en el río. Pero en uno de esos momentos, Iván no pudo controlarse y le preguntó a la joven: ¿En realidad tú me amas? ¿Cuánto podrías querer a un pobre diablo como yo?, preguntó él, con ese intenso brillo en sus ojos. Te amo más que a mi vida, contestó la joven, acercándose para acariciar el rostro de Iván. En ese instante, el tiempo se detuvo, mientras los dos muchachos se contemplaban el uno al otro, y muy lentamente se fueron dejando caer entre la hierba húmeda. Iván comenzó a recorrer el cuerpo de Gretel. Ella solo miraba dando su consentimiento, y en medio de un atardecer, los dos se entregaron al amor. Y saben, después de ese acontecimiento, Iván cambió su actitud con Gretel, se comportaba muy frío con ella, y en ocasiones le mostraba su rechazo. La muchacha no entendía qué estaba sucediendo, pero todos los días se esforzaba por brindarle su amor al forastero, quien en poco tiempo se fue alejando de ella. Un día, él no se apareció junto al arroyo como era de costumbre. Gretel estaba muy preocupada por él, porque desde hace unos días se venía sintiendo mal. Algo le estaba pasando y estaba muy asustada por ello. Sin embargo, por más que esperó, Iván jamás volvió. Era como si la tierra se lo hubiese tragado. Ella lo buscó, pero nadie sabía dónde estaba viviendo y mucho menos su origen. Para todos, era un profundo misterio. Don Ceferino, al ver la actitud cambiante de su hija, se acercó a preguntarle qué le estaba sucediendo. Pero ella solo se echaba a llorar, porque sentía que en su vientre algo estaba creciendo. Se había dado cuenta que estaba esperando un hijo del forastero. Está por demás decir que la joven tenía mucho miedo, y al ver que conforme pasaban los días, el forastero no aparecía, decidió decirles la verdad a sus padres. Don Ceferino estaba muy enojado, o más bien furioso. No podría creer que su única hija hubiese cometido ese pecado sin estar unida al matrimonio. Si la gente se enteraba, iban a juzgar a la muchacha y le podía esperar algo peor. Decidieron entonces ocultar el embarazo. Gretel tenía prohibido salir de su casa, pues conforme pasaban los días, el bebé iba creciendo. Estaban desesperados porque no podían ocultar el embarazo por mucho tiempo, así que don Ceferino, al no tener otra opción, decidió irse con su hija muy a los adentros del frondoso bosque para vivir los próximos meses del embarazo. Antes de eso, el padre de la joven se dirigió a ese lugar con la intención de construir una pequeña cabaña. Gretel, por su parte, estaba en su casa.
Siempre permanecía en la puerta mirando hacia los árboles, pero en ese momento se dio cuenta de la presencia de Iván. Ella gritó desesperada con la intención de alcanzarlo, pero el muchacho se echó a correr muy rápido y la muchacha, sin querer, llegó hasta el pueblo. Caminó mientras las personas la saludaban cordialmente, pero algo la interrumpió. Era una muchedumbre de gente, donde al parecer estaba sucediendo algo. Cuando se acercó, miró a un niño pequeño como de 10 años que tenía una herida en el pecho. Al parecer, una de esas lanzas de caza le había atravesado. No se sabía cómo, pero el niño estaba a punto de morir. Gretel, al ver tan desgarradora escena, no lo pensó más y al tocar al niño de su mano, utilizó su magia para curarle la herida y salvarle la vida. Cuando sucedió ese milagro, la gente quedó atónita con lo sucedido y una de las mujeres que estaba presente comenzó a gritar: ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¡Hija de Satanás! Gretel no sabía qué hacer. Estaba muy asustada porque la gente comenzó a jalonearle la ropa. Le gritaban bruja por haberle salvado la vida a ese niño. Y de inmediato acudió el padre de la capilla a la escena. «¿Pero qué está sucediendo?», él preguntó. Los presentes comenzaron a narrar los acontecimientos y el padre no lo podía creer porque además él conocía muy bien al padre de la muchacha y le tenía mucho aprecio. Cuando escuchó la versión de cada una de las personas, preguntó directamente a la joven si era cierto aquello que se decía de ella y Gretel, como no sabía mentir, terminó aceptando sus poderes. «Ya veo. Llévensela», dijo el padre muy apenado. Cuando tomaron a Gretel de los brazos para llevarla hasta la iglesia, una fuerte ráfaga de viento se hizo presente, azotando las ramas de los árboles. Las nubes comenzaron a cerrar el cielo y el sol se fue ocultando lentamente. Era como si la fuerza de la naturaleza estuviera a favor de la muchacha por su buena acción, pero eso empeoró más las cosas. Gretel fue llevada hasta donde eran juzgadas las personas, la encerraron en una especie de celda con barrotes de madera. Y cuando don Ceferino se enteró de la noticia, de inmediato corrió hasta donde se encontraba su hija para poder ayudarla. «Lo sentimos mucho, Ceferino, pero estamos ante el caso de brujería, y como ya sabes tú mismo, eso es demasiado grave. Sé que no será fácil para ti, pero hay testigos de que ella es en realidad una bruja». Don Ceferino sabía muy bien de las consecuencias que le esperaban a su hija. Por otro lado, Gretel estaba muy asustada porque no tenía idea de cómo iba a ser su castigo, o más bien qué le esperaba en esa espantosa celda. Mientras la muchacha se sentía aterrada, en su interior se iba desatando cada vez más su magia. Llegaron al lugar una parvada de pájaros negros atacando el techo de la iglesia, y el padre, al ver tan escalofriante escena, comenzó a rezar. Mientras los fieles permanecían hincados al ver cómo los pájaros comenzaban a atacar las casas de los alrededores. Gretel, por su parte, seguía sollozando con lágrimas en los ojos, y mientras más tristezas acumulaban en su corazón, otros fenómenos comenzaron a suscitarse. El cielo rezumbaba tan fuerte, mientras rayos eléctricos caían, partiendo en dos algunos árboles. «¡Quemen a la bruja!», comenzó a decir la gente muy asustada. Estaban aterrados, mirando cómo aquellos fenómenos naturales azotaban en su totalidad la aldea. El padre con sus rezos no podía calmar la furia del cielo, de las aves y también del viento que ya se había llevado algunos techos de las casas. Por otro lado, don Ceferino logró llegar hasta donde se encontraba su hija.
La miró con lágrimas en sus ojos y con el corazón destrozado le preguntó qué había pasado. «Padre, solo salvé una vida», dijo ella con los ojos llorosos. «Lo sé, mi niña, pero ellos nunca van a entender que, en vez de una maldición, eres una total bendición». Don Ceferino se quedó consolando a la joven cuando fue descubierto por uno de los guardias de la celda de castigo. Lo sacaron de allí en contra de su voluntad. Aquel padre solo deseaba salvar la vida de su hija del terrible castigo que guardaban para ella, porque estaba seguro de que aquellos fenómenos naturales eran productos de su tristeza. Cuando todo se había calmado, la joven permaneció hincada en el suelo, mirando el reflejo de la luna en una pequeña ventana. Las personas se reunieron afuera para exigir al sacerdote castigar a la bruja, porque tenían miedo de que ella les hiciera daño alguno, sobre todo a los bebés. El sacerdote estaba consciente de las circunstancias. Todo resultaba culpable para la joven, quien no tenía idea del castigo que le esperaba. Entonces, pidió con todas las fuerzas de su corazón que le perdonaran por haber demostrado el poder de sus dones. Al día siguiente, había una muchedumbre de gente junto a la iglesia. Estaban exigiendo al padre aplicar la pena máxima a Gretel, a quien consideraban bruja. El sacerdote insistió en que debían esperar la orden de su superior, pues aplicar la pena máxima debía ser autorizado y solo era cuestión de esperar unos días más. En esos momentos, la joven sentía la presencia del bebé dentro de su vientre. Estaba creciendo y lentamente se iba abultando para hacerse presente. Ella sabía que algo malo le iba a suceder, entonces le rogó con todas sus fuerzas a su creador para que éste le perdonase. Sin embargo, nadie la escuchó. Conforme pasaron los días, a don Ceferino se le prohibió ver a su hija. La tenían incomunicada, porque según era de las brujas más poderosas y todos sentían mucho miedo. No le dieron de comer, solo podía beber agua sucia de un viejo cántaro que se encontraba en aquel oscuro rincón. La joven sentía la muerte a la vuelta de la esquina, sabía cómo terminaban las personas acusadas de brujería y por ese motivo sus ojos sollozaban porque no deseaba morir en esas circunstancias. 3 días después, llegó un joven como de 30 años en un caballo con un sobre. Era la respuesta del superior del sacerdote, quien exigía la pena máxima para Gretel. Su castigo era ser quemada en la hoguera frente a todos los presentes por ser considerada hija del mismo diablo, es decir, una bruja. A la mañana siguiente, unos hombres llevaron a Gretel, toda débil por la falta de comida, frente al sacerdote y don Ceferino, su padre. Había más personas allí, y entre ellas el encargado de hacer cumplir algunas reglas de la aldea, sobre todo si eran relacionados con la moral. Entonces leyeron el veredicto del sacerdote, y cuando terminaron de leer aquella carta, Gretel cayó al suelo con la mirada perdida. Don Ceferino suplicaba por la vida de su hija, pero nada se podía hacer. Ella estaba condenada a morir en la hoguera por ser una bruja. A la joven le quedaban unas horas de vida. Las aprovechó para despedirse de su padre y también de su madre, quien sufría la misma pena. Cuando llegó el tiempo, la joven decidió ser muy valiente. Pensaba que le esperaba otra vida después de aquella y aceptaba su doloroso destino. La gente preparó la hoguera con leña de encino y en poco tiempo se consumiría en su totalidad el cuerpo de la muchacha. Cuando faltaba una hora, don Ceferino consiguió un permiso para poder verla. Se despidió de ella, pidiéndole perdón por no salvarle la vida. Luego se abrazaron muy fuerte,
pero en ese momento fueron interrumpidos porque había llegado la hora. De repente se llevaron a Gretel para atarla a una viga de madera, prendieron fuego alrededor, donde lentamente las llamas se fueron elevando. La joven comenzó a pedir clemencia, pero nadie la escuchaba, y por el contrario, todos decían: «¡Quemen a la bruja! ¡Que se muera la bruja!». De repente, entre la muchedumbre de gente, apareció Iván y miró a Gretel atada en la viga de madera, a punto de arder entre las llamas de fuego. Gretel lo miró a los ojos y, tocando su vientre con una mano, le dijo: «Estoy esperando un hijo tuyo». El joven, al escuchar las palabras de Gretel, se dio la vuelta huyendo de la muchedumbre de gente. Entonces el fuego se elevó y a lo lejos se oían los gritos desgarradores de la hermosa joven, quien estaba siendo ejecutada en la hoguera. Las llamas habían alcanzado la mitad de su cuerpo, pero justo en ese preciso momento, una luz iluminó los ojos de la muchacha. La gente no sabía que por haber quemado a Gretel en la hoguera injustamente, habían creado un hilo de maldad en su corazón. Mientras se iba consumiendo lentamente en las llamas del fuego, una luz oscura la iluminó, prometiéndole venganza en su otra vida, la cual ella aceptó sin condiciones. Entonces, cuando su corazón había dejado de latir, su cuerpo carbonizado cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Sus cenizas volaron por todo el espacio, ocasionando oscuridad en la atmósfera. De pronto, el sol se ocultó entre un montón de nubes negras. La gente corrió desesperada para refugiarse en sus casas, pero la furia de Gretel era imparable. Ella no podía perdonar que le hayan quitado la vida junto con su bebé. La fuerza de la naturaleza los azotó por medio de diluvios. Parvadas de pájaros atacaron las casas de las personas, donde les sacaban hasta los ojos. En aquella aldea estaba ocurriendo el peor de los acontecimientos, porque en cuestión de segundos, todas las personas yacían en el suelo sin vida. Mientras que aquellos quienes huyeron de la catástrofe lograron refugiarse entre algunas aldeas cercanas. Sin embargo, no lograron salvarse, porque con el tiempo, Gretel culminó su venganza y cada una de aquellas personas que la condenaron a la hoguera nunca vivió para contarlo. Pero saben, desde ese momento surgieron varias leyendas en torno a la historia de Gretel. Algunas de ellas dicen que aparece en medio de aquella aldea abandonada con un bebé en brazos. Otras más susurran que en ese lugar aún se oyen sus gritos desgarradores. También aparecen los espíritus de las personas atrapadas en ese lugar, quienes no lograron descansar en paz y vagan sus almas entre la misma oscuridad.